Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Andrés Calderón, yo soy el coordinador de marketing de AMIR. Ya vamos a dar inicio a este evento. Muchas gracias por toda su asistencia. Estamos aquí con Catherine Ariza, que es nuestra asesora comercial de Zona Andina, junto con nuestro invitado especial, el doctor Juan Sebastián Peinado, quien nos va a estar hablando acerca de los puntos claves en pancreatitis aguda. Seguramente una charla muy interesante que les va a servir de ayuda a todos ustedes. Doc, si nos puede ayudar más bien con la presentación, por favor. Muchas gracias. En primera instancia, nosotros queremos hablarles antes un poquito de qué es lo que es AMIR. Y en ese caso, yo le voy a dejar la palabra a nuestra asesora comercial, Catherine, para que nos pueda dar toda esta información, seguramente muy interesante. Catherine, todo tuyo. Gracias, Andy. Buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Si quieres continuar, Doc. Em, la siguiente, Doc, por favor. Listo. Primero quiero presentarles un poco de lo que es AMIR. ¿Quiénes somos? Se preguntarán ustedes. Nosotros formamos parte del prestigioso grupo internacional Healthcademia, donde trabajamos bajo la representación de la marca llamada AMIR en Latinoamérica. Tenemos más de 17 años de experiencia en el mercado, junto con más de medio millón de alumnos que optaron por formarse con nuestra metodología. Puedes pasar. ¿En qué países tenemos presencia? Pues bueno, nosotros, como verán, nosotros tenemos una amplia variedad de sedes que recorre todo el mundo. Tenemos desde Europa como España, Francia, Italia, o también Latinoamérica en países como México, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, entre otros. Siguiente. Bueno, aquí les presentamos un poco nuestras cifras de éxito. Es como por así decirlo, nuestra vitrina, donde podemos demostrar nuestro compromiso hacia la formación médica. En ella contamos con más de 40.000 estudiantes en todo el mundo, más de 20.000 instituciones académicas propias de máximo prestigio. Tenemos también más de 300 cursos y programas en nuestro portafolio global y contamos con más de 1.500 profesionales internacionales en el sector sanitario. Puedes continuar. Finalmente, pues bueno, ¿cuáles son nuestros principales programas? Como prioridad o principalmente contamos con los cursos de preparación para la residencia médica en el extranjero. Tenemos países como España, que es el MIR, o el ENAR en México, entre otros. ¿Sí? Por otro lado, tenemos una amplia variedad de másters y diplomados internacionales. Como pioneros tenemos nuestro máster en medicina estética y nuestro máster en tricología o algunos diplomados en actualización como cardiología, anestesiología, hematología. Importante ya tener en cuenta, Docs, en este momento y para ustedes que están hoy aquí con nosotros, vamos a tener dos beneficios para ustedes específicamente. El primero es un 30% de descuento para el curso de preparación MIG para el 2026. Este 30% aplica para cualquier modalidad que ustedes tomen. Y también tenemos 30% de descuento como beca para el diplomado de residencias en Colombia. Solamente aplica para Colombia, diplomado de residencias Colombia. ¿Listo? Si hay aquí algún doc de Colombia, puede, puede solicitar su 30% de beca. Eso es todo. Los dejo con el doctor Juan Sebastián Peinado para que él continúe con ustedes. Bueno, muy buenas noches, ¿me confirman ahí? ¿Me veo yo y se ve la presentación? Sí, Doc, todo bien. Sí, doc. Perfecto. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias a todos por la asistencia. Es un honor que nos puedan acompañar el día de hoy y pues la idea de hoy es hablar específicamente de pancreatitis aguda y dar los datos claves que yo pues considero en el abordaje inicial, ¿cierto? Como parte de los conflictos de interés, pues yo soy embajador AMIR, pero realmente todo lo que voy a decir en esta charla, nada está influenciado
por la academia. Bueno, entonces el derrotero que me planteo para el día de hoy es hablar de la magnitud del problema, hablar de las perlas en el diagnóstico, búsqueda de etiológico, cómo hacer la predicción de la gravedad de la enfermedad, el tratamiento y específicamente centrarme en lo que es dolor, hidratación y nutrición. Entonces, estos datos epidemiológicos están muy bien medidos en Estados Unidos y es como así en este país se estima que ingresan más de 350.000 pacientes al año por pancreatitis aguda y el problema es que es una enfermedad muy costosa para el sistema y es así como ustedes pueden ver que hasta se gastan $28.000 por cada paciente y el problema es que hasta el 15% de estos pacientes pueden presentar reingresos relacionados con pancreatitis aguda y un problema aún mayor es que comparado con la década anterior, esta enfermedad viene en aumento y es así como se ha visto un incremento hasta el 18% de los ingresos. Y el problema es que cada reingreso al parecer cuesta más que incluso el primer ingreso. Otro dato que me parece importante que conozcan es que la incidencia global de la pancreatitis aguda es de más o menos de 34 casos por 100.000 personas año y la población más frecuentemente comprometida está entre los 50 y los 75 años. Dentro de los eventos celulares que son centrales en la patogenia de esta enfermedad, vale la pena recalcar esto y es que en general cuando ocurre un fenómeno obstructivo a nivel de la ampolla de Vater y se aumenta la presión dentro del conducto pancreático, hay un canal que es un mecanorreceptor que se llama el mecanorreceptor piezo 1. Él sensa que hay un aumento en la presión a nivel intraductal y eso favorece el ingreso de calcio a nivel intracelular y el ingreso de calcio intracelular es capaz de hacer una activación del tripsinógeno, es decir, empieza una cascada de activación enzimática a nivel intracelular y adicionalmente empieza a haber el fenómeno de autofagia. Y eso es tan importante que incluso en el 2021 a los que describieron este tipo de receptores fueron merecedores pues del Nobel de Fisiología y Medicina en el 2021. Adicionalmente, pues hay otras noches como por ejemplo el alcohol que favorece que los gránulos decimógenos de estas enzimas pancreáticas no sean capaces de hacer exocitosis y por lo tanto hacen un fenómeno de activación a nivel intracelular. Muy bien. Sí. Entonces, una de las preguntas importantes es qué tan frecuente o qué tan rápido fallecen los pacientes con pancreatitis aguda. Y este es un estudio que me parece muy importante, más de 800 pacientes en el cual la mortalidad fue del 2%. Y si ustedes se fijan acá, la mitad se mueren de forma temprana, es decir, en las primeras 2 semanas, pero hasta la otra mitad de los pacientes fallecen luego de las primeras 2 semanas. Y eso es bien relevante porque este es un estudio ya bastante antiguo, pero que me parece bien relevante mostrarles, y es de que terminan falleciendo los pacientes con pancreatitis aguda. Y si ustedes se fijan acá, la mayoría de muertes en la fase temprana de la enfermedad se dan por disfunción de órgano, específicamente disfunción de pulmón. Sin embargo, cuando fallecen luego de los 7 días, la principal causa de muerte son las infecciones. Un segundo. Perfecto. Y eso es bien relevante porque obviamente debemos reconocer la disfunción de órgano de forma temprana. Pero aparte de que esta enfermedad acarrea una mortalidad relevante que afortunadamente en los últimos años ha disminuido desde el 2 al 0,8%, acarrea también morbilidad y es así ustedes como pueden ver que el desarrollo de diabetes de origen pancreatogénico en los siguientes 10 años llega a ser hasta el 40% y el desarrollo de insuficiencia pancreática exocrina llega a ser hasta 1 de cada 4 pacientes, es decir, aparte de que acarrea mortalidad, también acarrea una morbilidad significativa a largo plazo. Y les voy a ir dando las conclusiones de la charla en estos mensajes que les pongo acá en amarillo, y es que no olvide que al paciente luego de que se mejora de la pancreatitis aguda le da diabetes mellitus, le da insuficiencia pancreática exocrina y definitivamente aquellos pacientes que permanecen hospitalizados por un largo periodo de tiempo, pues se les disminuye de forma significativa la calidad de vida. Y esta es más o menos la historia natural de la enfermedad, en el cual luego de que ocurre el fenómeno de pancreatitis aguda inicia una tormenta de citoquinas. El paciente usualmente se presenta en las primeras 24 48 horas, usualmente sigue una hospitalización con una serie de eventos que requieren inicio de vía oral, pero que posteriormente en algunos pacientes pueden
incurrir en complicaciones como las formaciones de necrosis amuralladas, de pseudoquistes, y finalmente todo esto pues puede conllevar a que se generen varias complicaciones a corto y largo plazo. Y aquí yo lo que me quiero centrar principalmente es en lo que sucede en esas primeras 2 semanas. Y lo más importante ahí que debemos hacer es reconocer la pancreatitis aguda, estratificar el riesgo y definir en qué sitio se debe hospitalizar el paciente y definitivamente hablar sobre la fluidoterapia, la nutrición, el control del dolor y la búsqueda etiológica básica. Entonces, para el diagnóstico es bien importante reconocer que desde que se describieron los criterios de Atlanta y fueron actualizados en el 2013, realmente el diagnóstico de la pancreatitis aguda no ha variado de forma significativa. Y es así como reconocemos 3 criterios, dentro de los cuales el dolor que se presenta en más del 90% de los pacientes, el dolor abdominal, usualmente ubicado a nivel de epigastrio y mesogastrio, y que hasta en el 50% de los pacientes puede tener la irradiación típica en banda hacia el dorso, y más o menos en el 40 al 80% de los pacientes pueden tener síntomas acompañantes como náuseas o vómito. Otro criterio importante es la elevación de las enzimas pancreáticas, específicamente amilasa y lipasa. La que más tiene rendimiento y la que sugieren las estrategias de Choosing Wisely es la lipasa, ya que tiene una elevación más persistente en el tiempo y esto nos favorece que tenga un mayor grado de sensibilidad. Y adicionalmente los hallazgos imagenológicos en imágenes transversales como la tomografía o la resonancia, o en algunos casos incluso a través de la ecografía abdominal. Entonces, otra de las conclusiones importantes acá es que el diagnóstico se hace con 2 de estos 3 criterios y no se debe hacer un diagnóstico de pancreatitis aguda si no se cumplen al menos 2 de esos 3 criterios. Y hay algunas perlas en el diagnóstico diferencial, y es que vean que dentro de esos pacientes que, por ejemplo, cumplen el criterio de dolor abdominal y adicionalmente tienen elevación de amilasa o lipasa, hasta el 12% tienen una etiología diferente a pancreatitis aguda. Entonces, siempre hay que tener el ojo bien abierto porque definitivamente podemos tener diagnósticos diferenciales. Es así como, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, que ustedes saben que puede ocurrir dolor abdominal como una de sus manifestaciones. Hasta el 25% de estos pacientes tienen elevaciones significativas de la amilasa. Entonces, en ese paciente que está muy acidótico con cetoacidosis diabética, probablemente se deba reevaluar el diagnóstico luego de mejorar la acidemia para ver si persiste el dolor abdominal. Y en ese caso sí considerar pancreatitis. Otra cosa importante es que los pacientes con pancreatitis, si bien pueden hacer elevación de la temperatura secundaria del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues no es frecuente que hagan altas temperaturas, es decir, fiebres de más de 39 grados, y eso es bien relevante tenerlo en mente porque ahí debemos considerar otras potenciales etiologías, incluyendo causas infecciosas. Y una perla importante es que en esa población anciana con factores de riesgo cardiovascular, especialmente arritmias como fibrilación auricular, una etiología que no se nos puede pasar por alto es la isquemia mesentérica. Entonces ténganla siempre en mente porque en esos casos hacer imágenes de forma temprana definitivamente tiene un aporte importante y sustancial en el cuidado de estos pacientes. Y vean esto, y es que dentro del abordaje de la elevación de las enzimas pancreáticas, si bien hay etiologías pancreáticas, también hay varias extrapancreáticas, y ustedes pueden ver en esta tabla cómo las causas de elevación de amilasa o lipasa son bastantes, que incluyen colecistitis, colangitis, una simple gastroenteritis, enfermedad inflamatoria, la isquemia intestinal, ¿cierto? Pero hay otras causas como por ejemplo la simple cetoacidosis que les mencionaba, la diabetes, la lesión renal aguda, algunas neoplasias ginecológicas, ¿cierto? Incluso la infección por HIV. Pero ¿qué hay que tener en mente ahí? Es que si bien estas causas pueden generar elevación de las enzimas pancreáticas, usualmente lo hacen por debajo de 3 veces el límite superior de la normalidad, y es por esto que el criterio bioquímico para el diagnóstico de la pancreatitis aguda es tener una elevación mayor de 3 veces el límite superior de la normalidad. Y otro dato que me parece bien importante mencionarles es que cuando ustedes tienen un valor de amilasa mayor de 1000, pues el valor predictivo positivo de eso es casi 100%, es decir, lo más probable en ese escenario sí con seguridad es la pancreatitis aguda. Listo. Para hablar de estratificación del riesgo,
hay una cosa frente a la historia natural que debemos reconocer, y es que en general el 80% de las pancreatitis afortunadamente son pancreatitis leves. Sin embargo, hasta el 20% pueden ser moderadas a graves. De esas que son moderadas a graves, más o menos el 70% pueden desarrollar fenómenos de necrosis, que en principio la mayoría son estériles, pero cuando se infectan esas necrosis, que más o menos se infecta un tercio de ellas, pues definitivamente la mortalidad cambia de forma significativa. Y ustedes pueden ver acá cómo la mortalidad puede ir del 15 al 35%, incluso hay series hasta con mortalidades hasta del 70%. Y este es el estudio que me parece más relevante a mí para ver ese panorama de cómo se presentan las pancreatitis a nivel mundial. Este es un estudio multicéntrico que se hizo en España, más de 23 hospitales, más de 1.600 pacientes, y ustedes pueden ver acá cómo se hizo la clasificación de pancreatitis agudas en leves, moderadas y graves, definidas como leves aquellas que no tienen disfunción orgánica ni complicaciones locales, moderadas aquellas que tienen complicaciones locales y o disfunción orgánica, pero de corta duración, es decir, de menos de 48 horas, y aquellas que eran graves como aquellas que tenían más de 48 horas de disfunción de órgano, ¿cierto? Y si ustedes se fijan acá, la mortalidad en las leves es prácticamente nula, 0,1%, en la moderada es 2%. Sin embargo, en la grave, en la pancreatitis grave, la mortalidad fue hasta del 50%, es decir, uno de cada dos pacientes se muere. Y si ustedes se fijan, los tiempos de estancia hospitalaria pasan de ser de menos de una semana a más de un mes. Y es que definitivamente podemos recordar pacientes que con seguridad varios de ustedes han visto, y son esos pacientes que tienen estancias hospitalarias muy prolongadas y que definitivamente todo es secundario a un fenómeno de pancreatitis aguda. Entonces, los escenarios pronósticos en el curso de la pancreatitis aguda, pues a uno le gustaría saber, estratificar al paciente en esas primeras 24 horas para saber si va para la UCI o para las o salas generales, en las primeras 48 horas para ver si hay que escalar o escalar opciones terapéuticas. Y el problema en la UCI es que cuando uno quiere evaluar el riesgo y la mortalidad, pues obviamente aquí uno tiene más exámenes y probablemente tenga variables más elaboradas que le ayudan a estratificar el riesgo. Y con seguridad ustedes conocen esta escala que es con la que se clasifica hoy en día la pancreatitis aguda, que se establece a partir del consenso de Atlanta, y es que lo más importante es hacer esta clasificación de Marshall modificada, en la cual se miran tres órganos: el pulmón a través de la PAFI, el sistema cardiovascular a través de la presión arterial sistólica y la respuesta a líquidos endovenosos o la necesidad incluso de vasopresores, y la presencia de disfunción renal. Y cuando uno tiene un puntaje de 2 o más en cualquiera de estos tres órganos, pues definitivamente tiene una disfunción de órganos significativa. Sin embargo, ustedes con seguridad recordarán varias escalas que uno acostumbra a poner en las historias clínicas, y uno se hace la pregunta de si esto realmente sirve o no sirve. Y esta es una editorial que me parece un poco jocosa incluso, porque la escribe el doctor Edward Bradley, y es que cuando han intentado evaluar todas estas escalas de riesgo a nivel local, por ejemplo acá en Colombia o en otros países latinoamericanos, la verdad es que no tienden a tener un buen rendimiento. La mayoría de ellas no alcanza una buena curva ROC. Y incluso él hace este comentario que me parece bien jocoso, y es que la mayoría de especialistas, cirujanos, internistas, anestesiólogos, intensivistas, pediatras, casi todos han hecho estudios para tratar de estratificar la pancreatitis aguda, y él dice, los únicos que no han publicado hasta el momento escalas para pancreatitis aguda probablemente sean los dermatólogos, pero definitivamente lo que dice es, dejen de buscar tantos predictores y concéntrense más en hacer estudios que busquen la etiología y el reconocimiento temprano de la pancreatitis aguda, que es probablemente en lo que más estamos fallando. Y el mensaje que yo quiero que se lleven es que no intenten o no pierdan mucho tiempo haciendo muchas escalas de gravedad en estos pacientes, y lo más importante es que ustedes vigilen activamente al paciente, y eso incluye que miren la frecuencia cardíaca si está más de 90, miren si el paciente está taquímédico con frecuencia respiratoria más de 20, o si el gasto urinario les está cayendo, porque si definitivamente ustedes esperan a que el paciente esté hipotenso, a que tenga una PAFI caída, o que definitivamente el paciente empiece a elevar creatininas por encima de 2, por ejemplo, que lo vemos en la escala de Marshall, pues probablemente estemos llegando tarde al reconocimiento de órgano. Entonces, lo más importante es que aquí algo que es sencillo, que es antiguo y que es muy fácil de hacer es el CIRS. Y eso es lo que tenemos que buscar en estos pacientes, y eso nos ayuda a definir ese paciente que está en CIRS probablemente requiere una hospitalización en una unidad de cuidados especiales por lo menos, ¿cierto? Frente a las etiologías, este dato me parece bien importante, y es,
no asumir que todas las pancreatitis agudas que no son biliares son debido al alcohol, porque siempre que nos dicen cuáles son las etiologías que llevan a pancreatitis aguda, siempre pensamos en etiología biliar y en alcohol, pero ya les voy a mostrar algunos datos que me parecen importantes. Lo primero es que el abanico etiológico es amplio y quiero que siempre recuerden cuando vean un paciente con pancreatitis a John Lennon con su canción pues probablemente más conocida de To Imagine, en la cual nos ayuda a agrupar a través de este acrónimo estas etiologías, ¿cierto? Por ejemplo, están los tóxicos que incluyen alcohol y medicamentos, todas las etiologías obstructivas que incluyen cálculos, masas a nivel periampular, parásitos, incluso como el Ascaris lumbricoides que se puede ingresar al colédoco, las etiologías iatrogénicas, principalmente post-CEPRE, recordemos que la CEPRE en general acarrea un riesgo de 5% de inducir pancreatitis, las metabólicas como hipertrigliceridemia, las autoinmunes realmente son muy raras, la pancreatitis autoinmune por IgG4 es una enfermedad muy rara, las etiologías genéticas, especialmente en pacientes jóvenes, algunas infecciones, por ejemplo, parotiditis, leptospirosis, infecciones por virus de Coxsackie pueden llegar a dar pancreatitis. Hay un porcentaje que nadie sabe cuál es la etiología y se quedan como idiopáticas. Y en las endocrinas, la hipercalcemia usualmente grave. Tuve la oportunidad esta semana de ver un paciente que tenía un adenoma paratiroideo que hizo una crisis paratiroidea secundaria, que ese adenoma se convirtió en un carcinoma paratiroideo y le dio una hipercalcemia muy grave y esta fue la etiología de la pancreatitis. Pero vean estos estudios, aquí lo que traté de agrupar es cuáles son esas etiologías en Colombia. Y vean que acá están algunos estudios de Neiva, Bogotá y Cali, y si ustedes se fijan, la etiología biliar definitivamente es la más frecuente. Vean que después de esas, por ejemplo, seguía posepre, en algunos casos medicamentos, hipertrigliceridemia también muy importante, pero sin embargo vean que el alcohol solo fue la etiología en 3-6% de los casos. Y es que es bien importante que ustedes reconozcan que no es un consumo de alcohol, por ejemplo, el paciente que toma alcohol de forma social, que toma el fin de semana, no. Usualmente el consumo de alcohol que se debe tener para que el paciente desarrolle pancreatitis aguda es un consumo pesado, usualmente de más de 5 años, de más de 5 bebidas al día. Y incluso en ese grupo de pacientes que les acabo de mencionar, que es un paciente que tiene un consumo de alcohol demasiado pesado, el riesgo de desarrollar pancreatitis aguda es menos del 5%. Entonces, definitivamente, si bien el alcohol es una etiología importante, en nuestro país vean que o por lo menos en Colombia no lo es tanto. En otros países, por ejemplo, europeos, sí hace parte y está en ese top 3 de causas, pero vean que en nuestro país está por encima varias etiologías. Entonces, ¿cómo se busca la etiología de la pancreatitis aguda? Y quiero que se lleven estos mensajes y es que a todos los pacientes hay que hacerles un interrogatorio muy completo, ¿cierto? Muy completo, incluyendo antecedentes de pancreatitis en el pasado, incluyendo antecedentes de un dolor cólico biliar que le pueda sugerir a uno etiología biliar, también medicamentos que son bien relevantes. Todos estos pacientes deben llevar un examen físico apropiado. Y algo que es muy importante es que a todos los pacientes hay que hacerles una bioquímica hepática. ¿Por qué? Porque se sabe que cuando, por ejemplo, las transaminasas están elevadas más de 5 veces, perdón, más de 3 veces, y específicamente la ALT más de 150, eso tiene un valor predictivo positivo del 95% para que la etiología de la pancreatitis aguda sea biliar. Y es por esta razón y teniendo en cuenta que es la principal causa que a todos los pacientes debe hacerles una ecografía abdominal para descartar etiología biliar. Otra cosa que me parece muy importante respecto, por ejemplo, a la hipertrigliceridemia es que probablemente todos reconozcamos que usualmente para tener pancreatitis por hipertrigliceridemia se reportan que deben ser valores mayores de 1000, pero también hay artículos que hablan de que sean valores mayores de 500. La mayoría de pacientes que desarrollan pancreatitis secundaria hipertrigliceridemia tienen valores muy altos. Vean que el promedio es 2622 miligramos de cilitro de triglicéridos, es decir, la mayoría de esos pacientes les van a reportar a ustedes que tienen el suero lechoso en ese paciente. Entonces, eso es importante tenerlo en mente porque cuando tengan un paciente con dolor abdominal en urgencias y lo llamen al laboratorio y decirle que tienen un suero que es lechoso, ustedes deben pensar en que ese paciente tenga una pancreatitis por hipertrigliceridemia. Y es importante también reconocerlo porque la pancreatitis por hipertrigliceridemia tiende a tener un curso más grave que la pancreatitis, por ejemplo, de etiología biliar. Entonces es un dato relevante. Y otra perla que les quiero dar frente a pancreatitis por hipertrigliceridemia es que como estos pacientes usualmente llegan con dolor abdominal, náuseas, vómito y no han consumido alimentos en las últimas horas, puede que los triglicéridos incluso les salgan falsamente bajos, o por ejemplo 400.
300, que ustedes dicen, oiga, eso no se asocia a pancreatitis. Sin embargo, lo que uno debería hacer es volvérselos a medir cuando el paciente reasuma la vía oral, porque ahí les puede dar un valor un poco más cercano a la realidad y puede que de esa forma identifiquen una pancreatitis por hipertrigliceriemia. Y definitivamente hay muchos medicamentos que se han asociado con pancreatitis, que incluyen antirretrovirales, antibióticos, esteroides, etcétera, pero estos son los que se han asociado como clase 1. ¿Qué quiere decir clase 1? Que son los más probablemente asociados porque, por ejemplo, le dio pancreatitis, se le quitó el medicamento, se alivió de la pancreatitis y le volvieron a dar el medicamento y le volvió a dar pancreatitis. Y quiero que se lleven de acá, por ejemplo, la satioprina es un medicamento bien importante, la sulfasalacina, los esteroides, en los quimioterapéuticos, la asparaginasa y la citarabina, y definitivamente en los antirretrovirales, la dianosina, son medicamentos bien importantes que hay que tener en mente y hay que hacer ese checklist de los medicamentos que viene recibiendo el paciente porque evidentemente ahí puede estar la causa. Entonces, para que tengan en mente, a todos los pacientes se les hace ecografía abdominal. A todos los pacientes se les hace ecografía abdominal, no para hacer el diagnóstico de pancreatitis. El diagnóstico de pancreatitis usted ya lo tiene con el dolor y las enzimas pancreáticas. Se hace para que usted identifique la presencia de colelitiasis, la presencia de barro biliar o obviamente la presencia de un cálculo en el colédoco, que cualquiera de esos tres es equivalente a que el paciente tiene pancreatitis biliar y que pues obviamente esa es la etiología. Lo otro, a todos los pacientes háganle una muy buena historia clínica, a todos los pacientes bioquímica hepática y ojo, en los pacientes que tienen más de 40 años, que usted no le encontró la etiología y especialmente aquellos que tienen pérdida de peso o diabetes de novo, siempre piensen que puede ser un cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas puede cursar como una pancreatitis aguda y en esos pacientes con pancreatitis idiopática más de 40 años y especialmente si tienen esos dos signos que le acabo de decir, búsquele o hágale una imagen. Puede ser un ultrasonido endoscópico, una resonancia, luego de que pase el fenómeno inflamatorio para que no se le vaya a pasar un cáncer de páncreas. También todo paciente que tenga menos de 30 años, pancreatitis idiopática recurrente y especialmente si tienen antecedentes familiares de pancreatitis, pues hay que sospechar que no sea una causa genética. Y como ya les dije, por ejemplo, puede que la ecografía le salga normal, pero hay que tener en mente un dato que me parece bien relevante y es que los cálculos que tienden a dar pancreatitis aguda no son los cálculos grandes, esa era una creencia de antes. Hoy en día se sabe que la mayoría de los cálculos que dan pancreatitis biliar son cálculos que conocemos como microlitiasis, es decir, que miden menos de 5 milímetros. Y eso a veces es difícil verlo por una ecografía abdominal. Y en esos casos probablemente nos toque complementar con algunos estudios como por ejemplo colangioresonancia o ultrasonido endoscópico. Y este es un estudio que es bien importante porque si usted en la institución que trabaja tiene gastroenterólogos que realicen ultrasonido endoscópico, que realicen evaluación de la vía biliar mediante ultrasonido endoscópico, el ultrasonido endoscópico para la detección de microlitiasis, es decir, para aquellos cálculos que les mencionaba son menos de 5 milímetros, es mejor. Entonces esa es la imagen de elección en esos casos cuando tenemos sospecha y obviamente si tenemos la disponibilidad del recurso. Muy bien. Frente al tratamiento, quiero que se fijen en esta imagen, que es muy diciente, y es que el páncreas en el momento de la pancreatitis aguda debemos verlo así como vemos, por ejemplo, el infarto el infarto de miocardio o como, por ejemplo, vemos el ACV. Y es que hay una zona de necrosis, hay una zona de penumbra, que es esa zona que todavía a través de la hidratación vigorosa la podemos solucionar, y hay una zona vital. Y la mayoría de estos pacientes llegan deshidratados al servicio de urgencias. ¿Y por qué llegan deshidratados? Pues porque vienen con náuseas y vómitos, no han podido tomar líquidos. Adicionalmente hacen la formación de terceros espacios a nivel pulmonar o a nivel abdominal, forman ascitis, forman derrames pleurales y definitivamente eso hace que el paciente pierda líquido intravascular. Y si uno hace que tenga un fenómeno de hipoperfusión, pues a nivel pancreático, pues eso va a favorecer que haya más necrosis y obviamente al paciente le vaya peor. Y es por esta razón que en general a estos pacientes se les debe hidratar de forma vigorosa. Pero ahí hay un dato importante también que hay que tener en mente y es que si el paciente no se hidrata, el paciente puede hacer fenómenos de isquemia mesentérica y hacer más fácil translocación bacteriana y por eso es que después los pacientes que no se hidrataron bien al principio empiezan a hacer translocación bacteriana y hacen luego necrosis infectada del páncreas. Y a partir de ahí, pues se habla mucho sobre la fluidoterapia. Y si ustedes leen, por ejemplo, las guías de los últimos 5 años, siempre decían, haga una hidratación agresiva. Lo que pasa es que todos los estudios mencionaban aportes de líquidos diferentes, ¿cierto?
Y realmente, pues en estos estudios se vio que, por ejemplo, cuando usted hidrataba a veces muy vigoroso, le iba peor. Entonces, pero la mayoría de estos estudios no eran con una buena calidad metodológica. Y aquí quiero que se lleven esta conclusión y es, hay que hacer una reanimación definitivamente. Desde el punto de vista de aporte de líquidos moderada a agresiva, pero no la haga muy agresiva. Y ese fue el estudio que les voy a presentar ahora, que es este estudio, y es que, vean, cuando se hace fluidoterapia agresiva temprana, pues la evidencia era limitada, la terminología era no claro y no se sabía muy bien si sí servía o no, hasta que salió este estudio que es el estudio Waterfall, que fue un estudio que hizo el doctor Enrique de Maharia, y aquí él lo que aleatorizó fue a dos grupos. A uno le daba 20 cc por kilo en bolo y luego le seguía a 3 cc kilo hora, es decir, esto es una hidratación muy agresiva y esta es una hidratación que se considera moderada, que es el que el paciente dejarle 1.6 cc kilo hora, excepto que tuviera presencia de hipovolemia. Como decía él que tenía hipovolemia, por ejemplo, que tenía una creatina más de 1.1, el BUN más de 20, el hematocrito más de 44, gasto urinario bajito, o por ejemplo, que tuviera mucha sed o mucosas secas. Cuando tenían eso, pues les daban un bolo y le seguían a 1.6 cc kilo hora, ¿cierto? Y eso es interesante porque vean que las características de base de esos pacientes en general fueron muy similares, eran muy similares y quedaron muy bien aleatorizados, pero cuando se fueron a mirar los desenlaces, vean que ellos tenían estimado un número más grande de muestra, pero ellos hicieron un análisis interino, que eso se hace de forma protocolaria en los ensayos clínicos que son grandes, y vean que cuando compararon el desarrollo de pancreatitis grave, la hidratación agresiva versus la moderada no difirió. Sin embargo, cuando evaluaron la sobrecarga hídrica, vean que los pacientes que se hidrataban de forma agresiva tenían hasta 3 veces más de sobrecarga hídrica, y eso es bien importante. Y eso, si bien no fue significativo, se asoció a una mayor tendencia, por ejemplo, a hacer cualquier complicación local o cualquier falla orgánica. Y este estudio hizo que las últimas guías, las americanas que salieron este año, sugieran que se haga una hidratación vigorosa, pero en una estrategia moderada. Y definitivamente la estrategia moderada es esta que les planteo acá de 1.6 cc kilo hora, y en aquellos que tengan estos signos de hipovolemia, dar un bolo de 10 cc por kilo. ¿Listo? Entonces, recuerden eso. La otra pregunta importante es, ¿qué usar? Si lactato de Ringer o solución salina normal. Y esta es una imagen que yo siempre pongo en varias etiologías o varias condiciones que requieren líquidos, porque de seguro ustedes, la pelea que tienen estos dos señores casados desde hace muchos años, el doctor Ringer y el doctor que desarrolló pues la solución salina normal, pues definitivamente nos ha llevado a que tengamos discusiones sobre cuál de ellos es mejor. Y hay algunos estudios que han evaluado esa pregunta y definitivamente pareciera que por plausibilidad biológica, teniendo en cuenta que el lactato de Ringer tiene un pH más cercano al plasma, pareciera que eso se asocia menos a acidosis hiperclorémica, y en algunos estudios se ha evaluado que disminuye los marcadores de inflamación, incluyendo PCR y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y de esto está cursando en este momento un ensayo clínico que probablemente salga este año o el otro año, haciéndose esa pregunta también en cabeza del doctor Enrique de Maharia, que probablemente nos va a definir, pero al parecer los preliminares favorecen que fuera el lactato de Ringer. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacer el manejo del dolor de estos pacientes? Entonces, el medicamento más utilizado a nivel mundial para el control del dolor en la pancreatitis aguda son los opioides. Sin embargo, pues evidentemente hay una creencia de que, por ejemplo, los opioides pudieran generar contracción del esfínter de Oddi y eventualmente empeorar la pancreatitis. Sin embargo, eso es un mito y no está demostrado en la literatura que cambie los desenlaces clínicos, por lo que los opioides son seguros. Sin embargo, cada vez se proponen que se hagan estrategias de ahorro de opioides, y es así como en nuestro país podemos utilizar, por ejemplo, acetaminofén, y en los países que los tienen disponibles se puede usar dipirona. Este es un estudio también del grupo español en el cual se evaluó el metamizol, que es la misma dipirona, y se vio que era un medicamento seguro en este escenario, y que en los pacientes que lo utilizaban requerían menos morfina. Entonces es una estrategia importante. Y este es un estudio o una revisión de tema muy bonita, en el cual
cual incluso han llegado a utilizar inhibidores de COX-2, acetaminofén dipirona, y con eso los pacientes presentan un adecuado control del dolor. En aquellos que no se controla el dolor a pesar de estos medicamentos, se pudieran usar opioides débiles como tramadol, y ya solamente en aquellos que a pesar de estas estrategias analgésicas sigan con mucho dolor, se pueden usar opioides fuertes o incluso se puede llegar a usar la analgesia epidural. Y es importante controlar el dolor porque obviamente el paciente que no controla el dolor, pues no tolera la vía oral, y el paciente que no tolera la vía oral probablemente requiere más invasiones y la enfermedad se hace más mórbida. Frente a la nutrición, quiero que se lleven este mensaje a la casa, y es que cuando yo estaba estudiando medicina, yo me acuerdo que los profes le decían a uno, la primera orden que usted le da al paciente con pancreatitis aguda es nada por vía oral. Sin embargo, eso ya está completamente reevaluado, y es que definitivamente entre más rápido usted puede iniciar la vía oral es mejor para el paciente. Entonces, incluso en las primeras 24 horas, y si puede en las primeras 12 horas del ingreso, si el paciente le tolera, usted le puede iniciar vía oral. ¿Qué paciente le va a tolerar? Aquel que tiene una escala visual análoga al dolor menor de 5, aquel que no está con náuseas ni vómitos intensos. Ese paciente es el que usted le puede probar vía oral. ¿Cómo se prueba la vía oral? En general está demostrado que dar sólido, dar dieta líquida o dar dieta semiblanda da igual. Entonces, en general se recomienda dar una dieta sólida, pero sí baja en grasas. Ahora, por ejemplo, usted intentó iniciar vía oral al paciente en las primeras 24 horas y no le toleró. No hay que correr a ponerle una sonda nasogástrica o nasoyeyunal, no hay que correr a eso. Se puede esperar, dejarle al paciente líquidos basales y esperar al tercer, cuarto día. Si el paciente sigue con intolerancia al tercer, cuarto día, en ese momento se intenta poner una sonda nasogástrica para darle nutrición enteral, o incluso si el paciente no tolera, a pesar de la sonda nasogástrica, se puede intentar una sonda nasoyeyunal. También eso ya está estudiado, si poner sonda nasoyeyunal a todos los pacientes vale la pena entrar, y la verdad es que no. Muchos pacientes con sonda nasogástrica pueden tolerar las nutriciones poliméricas con lo que nos ayuda a nutrición. Sin embargo, ahí hay un dato importante, y es por qué no todos requieren sonda nasoyeyunal. Y es que los pacientes cuando hacen pancreatitis, ustedes recuerdan, si se inflama mucho la cabeza del páncreas puede comprimir el duodeno, y al comprimir el duodeno hace una obstrucción al tracto de salida gástrico, y eso evidentemente hace que el paciente tenga una mayor retención de alimentos si solamente le están llegando al estómago. Entonces, en ese paciente que usted sospecha que tiene una obstrucción ahí duodenal secundaria al proceso inflamatorio, es el que probablemente se beneficie de una sonda nasoyeyunal. Y si ustedes me preguntan, ¿cuál es la indicación de la nutrición parenteral? Ojalá no sea nadie, ojalá no sea ningún paciente al que haya que ponerle nutrición parenteral. En ocasiones vemos que hay médicos que tienen un bajo umbral para iniciar nutrición parenteral total. Sin embargo, si ustedes recuerdan, para poner nutrición parenteral total, pues hay que tener un catéter PIC o un catéter central, y evidentemente estos catéteres aumentan el riesgo de infecciones. Está demostrado que estos pacientes, si se les pone de forma temprana, aumentan la mortalidad. Entonces, realmente solo aquel paciente que tiene un síndrome compartimental abdominal con una presión intraabdominal más de 20 milímetros de mercurio es el que probablemente se beneficia de nutrición parenteral total, o aquel que definitivamente no toleró incluso con una sonda avanzada. Entonces, ese es un dato que me parece bien importante. Y el otro que me parece demasiado relevante, y es una conclusión que quiero que se lleven, es que no permitan que un paciente que tiene una pancreatitis biliar salga del hospital con la vesícula biliar in situ. Es decir, si el paciente tiene vesícula, el paciente debe ser llevado a colecistectomía. Y eso está claramente estudiado incluso en ensayos clínicos. Por ejemplo, en este estudio se llevó a 228 pacientes a un grupo A que se les hacía colecistectomía a los 7 días versus un grupo B que se les hacía a las 4 semanas. Y se demostró que las readmisiones cuando eran llevados a los 7 días era apenas del 7%, pero cuando se llevaban a las 4 semanas era el 15%, es decir, es el doble. Entonces, a estos pacientes se les debe hacer colecistectomía en el mismo ingreso hospitalario para evitar que presenten complicaciones secundarias a la enfermedad litiásica biliar, ¿cierto? Y lo otro es que uno puede decir, no, es que si lo llevo ya a cirugía, entonces de pronto hay que hacerla abierta, más tiempo de estancia hospitalaria o complicaciones, y vean que en este ensayo clínico no se demostró que eso fuera verdad. Entonces, definitivamente hay que llevarlos a colecistectomía. Ahora, esto aplica para pancreatitis leves a moderadas. Ese paciente con pancreatitis severa, en algunos casos sí hay que esperar de 4 a 8 semanas a que se enfríe el proceso inflamatorio antes de llevarlo a cirugía. ¿Listo?
Y este es otro concepto que me parece importante y es que pues definitivamente cuando hablamos de pancreatitis, hablar de pancreatitis necrotizante es un error ortográfico y es que definitivamente se debe, el nombre correcto que se le debe dar en español pues en lengua anglosajona es pancreatitis necrosante. Y ahí quiero hablarles de las complicaciones de forma muy sutil, pero quiero que se lleven estos mensajes para la casa y es que las complicaciones que nosotros conocemos a nivel local, lo que conocemos como colecciones pancreáticas basadas en los criterios de Atlanta, son cuatro. Y ellas se dividen a partir del contenido que tienen en las colecciones, el tiempo desde el inicio de la pancreatitis aguda y la presencia o no de pared. Entonces, aquellas colecciones que son de menos de 4 semanas pueden ser dos: la colección necrótica aguda, en la cual pues hay un material sólido y líquido, y la colección de fluido peripancreático, que es una colección en la cual no hay nada de contenido sólido dentro de ella. Y usualmente esa colección de fluido peripancreático, si se posterga más de 4 a 6 semanas, pues se va a volver en un pseudoquiste pancreático, que es una colección pues encapsulada, pero por dentro solo tiene líquido. Mientras que las colecciones necróticas agudas, cuando pasa más de 4 a 6 semanas, es decir, cuando se le hace tiempo a la colección de formar pared, pues ahí es que se van a volver en una necrosis amurallada o lo que conocemos como WOW. Y ahí hay otro dato importante y es que definitivamente los pacientes con pancreatitis aguda, como ustedes pueden ver, se presentan con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y uno ahí puede pensar que el paciente está infectado. Sin embargo, hay que reconocer que es relativamente inusual la infección antes de los 7 días de la pancreatitis aguda. La inflamación tiende a ser una inflamación estéril y es por eso que es bien importante no ponerles antibióticos. Desde hace más de 30 años se vienen haciendo ensayos clínicos aleatorizados que han demostrado que ponerles antibióticos a los pacientes con pancreatitis aguda no disminuye el riesgo de infección de la necrosis y por el contrario sí se asocia a mayor tiempo de estancia hospitalaria y mayores efectos adversos. Y es por eso así que cuando debe uno sospechar necrosis pancreática infectada, cuando el paciente lleva más de 7 a 10 días y, por ejemplo, venía bien, pero empieza nuevamente con dolor, fiebre alta o desarrolla síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. A ese paciente vale la pena hacerle una imagen. Y si usted en la tomografía de control le ve, por ejemplo, que tiene gas en el páncreas, usted está en el contexto clínico apropiado para ponerle antibiótico. A ese paciente usted le puede poner antibiótico que penetre la necrosis, como por ejemplo los carbapenémicos, el metronidazol o las fluoroquinolonas. Eso es bien importante. Y el paciente en general, si se torna estable, pues definitivamente puede continuar los antibióticos y observarlos. Es decir, estos pacientes no se deben llevar a un debridamiento quirúrgico, ya que esto se ha demostrado que puede aumentar incluso el riesgo de eventos adversos. Y una cosa o una estrategia que le puede ayudar a uno a usar menos antibióticos es la procalcitonina. Eso es basado en este ensayo clínico que se llama el PROCAP, en el cual se demostró que les hacían procalcitonina al día 0, 4 y 7, y aquellos que tenían valores menos de 1 le quitaban el antibiótico, y aquellos que estaban más de 1 nanogramo mililitro en un contexto clínico adecuado, como el que les dije, luego de 7 a 10 días con dolor nuevo, fiebre o nuevamente desarrollo de SIRS, en eso sí valía la pena iniciar antibióticos, porque es los que más probablemente tengan infección. Y lo que quiero que vean en esta imagen ya para terminar es que desde hace varios años sabemos que las estrategias, sobre todo desde el punto de vista endoscópico para el drenaje de las colecciones, son la primera línea para drenar estas colecciones. Es decir, no se recomienda, por ejemplo, llevar al paciente a cirugía abierta porque esto acarrea mucha morbilidad para los pacientes. Y es así como hoy en día podemos hacer drenajes a través del estómago, por ejemplo, con stent de aposición luminal, que es lo que ustedes ven acá como LAMS. Adicionalmente podemos poner otros tipos de stent y esto lo que nos va a servir es que haya un drenaje de la colección más fisiológico, ya que la colección se drena hacia el estómago y pues evidentemente el paciente no queda con ninguna incisión por fuera de su cuerpo y pues eso se ha asociado a menos tiempo de estancia hospitalaria y en general a los pacientes les va mucho mejor. Entonces quiero que se lleven eso en la cabeza porque estos pacientes eventualmente pueden ser evaluados por el grupo de gastroenterología y definir el drenaje de las colecciones. Eso era lo que tenía para decirles. Quedo atento si hay preguntas
dudas o comentarios. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias a Mir por el espacio y a todos los que están acá, pues los invito a que sigan a Mir y pues yo también tengo un perfil de Instagram que se llama sebas.internista y ahí me pueden seguir, ahí trato de compartir varios tips y consejos académicos. Muchas gracias y quedo atento. Muchas gracias, Doc. Realmente muy, muy interesante toda la charla. Le comento que sí tenemos algunas preguntas. Le voy a ir leyendo las preguntas y usted las va respondiendo. La primera, bueno, creo que en realidad ya la respondió. De todas formas la leo si quiere añadir algo. Buenas noches, doctor. ¿Esteroides tópicos también pueden causar pancreatitis aguda? Eh, si es pregunta, digamos que tendría que ser una dosis, un esteroide fuerte o en piel enferma y por un uso muy largo, ¿cierto? En general, la mayoría de casos que están reportados con esteroides son con dosis altas y persistentes y sistémicos, pues de administración sistémica, pero todos los efectos adversos que están descritos con esteroides sistémicos también lo están con esteroides tópicos por ejemplo, incluso esteroides inhalados, pero definitivamente usted puede tener incluso hasta un Cushing exógeno simplemente por esteroides tópicos. Entonces, la respuesta es por plausibilidad biológica, sí. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta, dice, buenas noches doctor, gracias por la charla, muy interesante, me surge una duda a partir del puntaje Marshall. En ciudades como Bogotá, pacientes que están normoexémicos para nuestro contexto con PO2 cercana a 60 ya no puntúa disfunción orgánica puesto que la PAFI estaría menor a 300. Entonces, ¿existe algún ajuste teniendo en cuenta que en Bogotá está PO2 que está Sí. PO2 podría ser normal, no sé si lo Sí, estoy leyendo correcto, esa es, pero sí, esa es una muy buena pregunta porque incluso hay un estudio de validación del Marshall del Hospital San Ignacio y se demostró que el problema era que tendía a elevar la gravedad de estos pacientes teniendo en cuenta el ajuste pues por la PAFI y las condiciones de PA2 propias de Bogotá. Y es por esa razón que hay algunas estrategias para poner unos puntos de corte más bajos, digamos 268 leí alguna vez. Sin embargo, lo que quiero que se centren es que si el paciente tiene una buena saturación de oxígeno, pues ese, así tenga una PAFI un poco caída, pues probablemente no está teniendo disfunción de órgano, ¿cierto? Y ahí uno puede usar lo que conocemos como la SAFI, que es la saturación de oxígeno dividida por la FiO2, que incluso tiene un estudio de validación del Hospital Militar acá en Bogotá y que le pueda ayudar a uno pues como a tratar de hacer esa aproximación y ese ajuste. perfecto, muchas gracias. Le leo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fisiopatología del derrame pleural en pancreatitis aguda en casos leve, moderado o severo? Ok, la mayoría de las pancreatitis agudas, el derrame puede darse por un fenómeno de aumento de permeabilidad capilar, similar a lo que ocurre en dengue o en infecciones graves, y es que el paciente, por la liberación extrema de citoquinas, pues hace un fenómeno de permeabilidad capilar que hace que se aumente la fuga a ciertas cavidades, como por ejemplo la pleura. Sin embargo, hay algo bien importante ahí y es que también el líquido peripancreático que empieza a formarse en ese nivel tiende a pasar a través del diafragma y a generar también derrame pleural. Y esa es una de las explicaciones de por qué en algunos estudios se ve, por ejemplo, que es más a un lado que el otro. Y es porque si ustedes recuerdan, el diafragma tiene una porción tendinosa y cuando la porción tendinosa, por la porción tendinosa más que por la porción muscular, se tiende a ir el líquido y por eso es más frecuente un lado que el otro. Es una pregunta buena. Muchas gracias, Doc. Le leo la siguiente. Con relación a la nutrición parenteral periférica, ¿es mejor o más segura que la NPT? Pues digamos que en general el concepto de nutrición parenteral total implica pues que usted está administrando toda la nutrición por vía endovenosa, ¿cierto? En general estas nutriciones se pueden iniciar por periférica, pero rápidamente se deben pasar a catéter PIC o a centrales. Y es por esta razón que en general pues aumentan el riesgo de infecciones asociadas a los catéteres y eso. Y en general el mensaje más importante que quiero que se lleven es que traten de nunca iniciar nutrición parenteral total, nunca. Siempre intenten por todas las vías que puedan iniciar
vía oral, si no tolera sonda nasogástrica, si no tolera sonda nasoyeyunal, obviamente en el paciente que usted sospeche obstrucción al tracto de salida gástrica, pero esa nutrición parenteral total déjela para el grupo multidisciplinario de nutrición en unidad de cuidado crítico, que definitivamente no encuentren otras opciones, que tengan síndrome compartimental abdominal o que, por ejemplo, le estén administrando nutrición enteral y no esté siendo suficiente para los requerimientos y le den es una nutrición mixta, es decir, nutrición enteral y aparte le complementen con nutrición parenteral. Perfecto, muchas gracias. La siguiente es, doctor, ¿por cuánto tiempo se le enviaría el antibiótico a las colecciones necróticas sobreinfectadas? Esa también es una muy buena pregunta porque vean que, por ejemplo, si usted el paciente le hace una infección de la necrosis a las 2 semanas, eh, usted ahí, pues esa necrosis, pues esa colección a uno le gustaría drenarla, pero uno en general debe intentar no drenarla en las primeras 4 semanas. ¿Por qué? Por lo que les dije, es mejor esperar a que la colección forme una pared y ahí es cuando, después de las 4 semanas, cuando uno empieza a hacerles intervenciones. Entonces uno incluso puede iniciarle los antibióticos, dejarlos por esas 2 semanas y luego de las 2 semanas llevarlos al drenaje. Entonces digamos que los antibióticos en esos casos incluso tienden a ser por tiempos prolongados, siempre y cuando el paciente vaya bien, ¿cierto? Obviamente si el paciente, la necrosis está infectada, usted le está dando antibiótico y lleva 3 semanas, y sigue mal y sigue mal y sigue mal, pues puede llevar a un drenaje de la colección, pero casi siempre hay que tratar de hacer ese puente o ese bridge entre darle antibiótico, esperar que la colección se tienda a formar la pared, a que se tienda a consolidar más y después de eso sí llevarlo a drenajes porque ahí es cuando mejor les va a los pacientes. Listo, le leo la siguiente. Buenas noches, doctor. ¿Por cuánto tiempo se puede dejar una sonda nasogástrica en este contexto clínico? Hay sondas nasogástricas de larga duración, se llaman así, que se pueden dejar hasta 5 semanas. Entonces, pues no hay ningún problema ahí. Listo, la siguiente es, doctor, con relación a la diabetes y la pancreatitis, ¿cuál es el pronóstico? Pues si la pancreatitis fue grave, tiene una alta zona de necrosis, el pronóstico puede ser malo. ¿Por qué? Porque evidentemente estos pacientes quedan sin nada de reserva de células beta y usualmente son pacientes que terminan teniendo insulina. Ahora, hay pacientes que hacen pancreatitis leves o moderadas y desarrollan diabetes mellitus y esa diabetes no es tan grave. Entonces, evidentemente también se pueden tratar con orales, pero ahí hay una cosa importante y es que en ese paciente que, digamos, se le destruyó todo el páncreas, hay un problema importante y es que los medicamentos antidiabéticos que funcionan a través del páncreas, es decir, análogos de GLP-1, inhibidores de PP4, tienen menos eficacia. Entonces uno tiene que tener eso en mente porque evidentemente pues probablemente le toca manejarlos con insulinas y aparte de eso pues inhibidores de SGLT2 porque los otros pues pierden eficacia. Listo. La siguiente creo que está un poquito complicada, al menos para mí, para leerla, que no soy doctor, así que Yo la una leo, disculpa de la antemano. del uso del antibiótico, si está contraindicado, pues en general, si usted no tiene sospecha de que la pancreatitis esté infectada, es decir, que tenga una necrosis infectada, no es que esté contraindicado, es que no se debe hacer. No se debe hacer porque les va peor. No es una contraindicación, sino que se sabe que esto es un fenómeno de necrosis estéril. Entonces, evidentemente, pues no hay que darlo. Ahora, si el paciente tiene una necrosis infectada, se deterioró luego de las primeras 2 semanas, luego de las primeras 2 semanas, hizo nuevamente CIRS, dolor abdominal, usted le hace una tomografía y tiene gas en el páncreas, pues ese paciente sí. Eh, ¿Qué opina del drenaje percutáneo en los casos que, pues hay una cosa importante y es que si la colección, por ejemplo, está muy lejos de la cavidad gástrica, es decir, no se puede hacer un drenaje endoscópico y la colección está muy hacia las goteras parietocólicas, etcétera, que usted no alcanza a través de la endoscopia o a través de hacerle algo a través del estómago, pues evidentemente habrá que hacerlo si tiene la indicación, ¿cierto? Hay otra pregunta. ¿Cuál es el valor actual del péptido de activación tripsinógeno urinario y de la proteína C reactiva para el pronóstico? Bueno, no tengo ni idea de la del peptinógeno de activación de tripsinógeno urinario, no se recomienda hacer en las guías, no está recomendado fuera de estudios.
Y a la PCR, pues realmente hay valores pronósticos a partir de 15 y 5. Pero lo más importante es que a la fecha, como les mostré la editorial del doctor Edward Bradley, pues no se recomienda pensar tanto en esos marcadores pronósticos, sino en reconocer tempranamente la disfunción de órgano y derivar al paciente a la unidad que lo requiera. Yo creo que eso era todo. Hay una más que lo pusieron en otro chat que es, doctor, buenas noches, sobre la hidratación, ¿podría repetirlo? Gracias. O- bueno, perfecto. Entonces, digamos que estos pacientes, el estudio se llama el Waterfall, está publicado en New England, y recuerden que en general se da una infusión de 1.5 cc kilo hora, y en aquel paciente que tenga signos de hipovolemia se les da un bolo de 10 cc por kilo. Eso es. Perfecto. Listo, doc, creo que eso sería todo. Eh, Finalizando ya, mentira, hay uno más. Buenas noches, doctor. En caso de drenaje percutáneo de colección sin mejoría, ¿el paso sería abierto? No necesariamente, pues hay que entender que hay varias formas de hacer drenajes. Por ejemplo, usted tiene una necrosis amurallada, entonces usted le pone algo que se llama un stent de aposición luminal, que es un stent que conecta la colección con el estómago y se empieza a drenar. En el paciente que no empieza a mejorar luego de ponerle ese stent de aposición luminal, lo que se hace es hacer una necrosectomía endoscópica. Lo que se hace es que se ingresa al endoscopio, se va uno a través del stent y uno empieza con unos instrumentos a sacar necrosis, a barrer necrosis. Incluso uno le puede aplicar algunas cosas como por ejemplo agua oxigenada, etcétera. E incluso hay un dispositivo que se llama un endorrotor, que es un dispositivo que uno le ingresa a la necrosis y empieza como a rotar y evidentemente empieza a destruir la necrosis y se puede sacar la necrosis y el paciente se va mejorando. Entonces, esas estrategias se llaman step up y es siempre que se pueda, inicia con lo endoscópico, se sigue con lo endoscópico y muy a lo último se dejan los abordajes quirúrgicos, ya que han demostrado ser inferior en comparación con los drenajes quirúrgicos. Bueno, Listo. Ahora sí, creo que sería todo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Kate. Muchas gracias a todos los asistentes. Espero que la charla haya sido de su agrado. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Amir Suramérica, Amir Bolivia, Amir Perú, Amir Ecuador, Amir según su país. Y bueno, que quédense atentos a nuestras redes sociales que nosotros vamos a seguir haciendo este tipo de eventos, tanto presenciales como online. Muchas gracias, Doc. Nuevamente, muchas gracias, Kate. No sé si tengan algo final para decir. No, Andy, muchísimas gracias a todos. perfecto. Muchas gracias, buena noche, muchísimas gracias por la asistencia ya a las 8 de la noche y saber que tenemos bastantes personas conectadas nos llena de alegría. Muchas gracias y feliz noche. Que estén muy bien. Muchas gracias, que tengan linda noche, no se olviden su beneficio y muchas gracias.